defiéndenos en esta noche. Santo es Jesús. Gloria a Dios, aleluya. 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 Vamos a leer, querida hermandad, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, Jonás capítulo 1. Santo eres, Señor, bendito es tu nombre. Gloria a Dios, santo eres tú, Señor Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Jonás capítulo 1. Leemos con ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Amén. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Solamente hasta aquí. Amén. Santo es el Señor. Santo eres, Señor, bendito es tu nombre. Es claro que esta palabra respecto a Jonás, los niños la saben, pero muy, muy bien. Señor. ¿Cuántas veces se pregunta en iglesia?
¿Cuál fue el profeta que fue tragado por un gran pez? Los niños, a una sola voz. Jonás. Jonás fue tragado por un pez. ¿Mas por qué Jonás fue tragado por un pez? Bueno, dice la palabra del Señor que un día de tantos vino el Señor y habló con este profeta, diciendo, levántate y ve a Nínive, a esta gran ciudad, porque había llegado a tales niveles la maldad, la corrupción, todo aquello que el adversario promueve, que el Señor tomó una decisión. Pero antes de hacerla, el Señor quiso enviar al profeta para que pregonara, diciendo que se arrepintiera de su camino, porque en 40 días, si aquel pueblo no se arrepentía, Dios estaría cumpliendo lo que él estaba determinando. Señor, sí. Y entonces levantó al profeta Jonás, diciéndole, quiero que vaya a Nínive y predique. Predique para este pueblo. Y entonces Jonás, escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios, hablando de esto, hermanos, de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Qué rico es escuchar la voz de Dios y qué saludable es entrar en esa acción de obediencia a la palabra de Dios. Dios habló conmigo, Dios me pidió, Dios me demandó, Dios me está demandando. Es riquísimo. Es una rica experiencia que nos llena de mucho gozo, aún sintiéndonos siervos inútiles. Estamos para obedecer al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero la historia dice que Jonás, escuchando aquello que el Señor le estaba mandando a hacer, y sabiendo que el Señor es un Dios de amor y de misericordia, y que usando del mismo Jonás, que pregonara contra Nínive para que se arrepintiera, se arrepentiría y el Señor perdonaría, y Jonás estaría esperando o estaría queriendo que todo aquello fuera destruido. Bendito sea Dios. Entonces, Jonás, dice la palabra de Dios, que se levantó y dice que empezó a huir de quien menos se puede huir, porque del Señor nadie escapa. Santo Dios. Nadie. Gloria a Dios. ¿Qué diríamos para los niños? Si en las profundidades de la tierra se quiere esconder, ahí está Dios. Si se va para arriba, arriba, ahí, al cielo, por ahí, el Señor está. ¿A dónde se podría esconder de la presencia de Dios? No tiene escapatoria. El Señor está en todo lugar. El Señor conoce todo. Jonás quería huir de la presencia de Dios, como diciendo, estoy huyendo de la responsabilidad, del compromiso, de la solicitud, del pedido que el Señor me está haciendo. No lo quiero cumplir. Voy a huir de esto. Santo Bienaventurado es el hermano y bienaventurada la hermana que dan paso al frente para decirle al Señor, Señor, aquí estoy para servirte y no para servirme. Santo es el Señor de la gloria. Santo Dios. Y Jonás tomó el camino equivocado, el camino incorrecto, la dirección totalmente errada. Tomó la ruta que menos sería avalada por el Señor. Jamás de los jamás. El Señor le dijo que fuera a Nínive y sin embargo, él se tomó el tiempo, todo el tiempo que fue necesario, bendito sea Dios, para huir de la presencia de Dios. Y entonces dice que descendió, bajó, llegó a Tarsis. Y estando en Tarsis, dice que pagó un pasaje y dice que entró
en ella, en una nave, para irse a Tarsis. Vamos a ver, vamos a hacerlo más claro aquí. Descendió a Jope, perdón, y halló una nave que partía para Tarsis y él pensó, este es mi viaje, Santo el Dios. viaje de la equivocación, Ten el viaje del misericordia, error, Señor, ten piedad. el viaje del fracaso, el viaje de la desobediencia, Señor, el viaje ten de que no piedad. haría nada cierto, no llegaría a la otra ribera, sino que a mitad de camino algo habría de suceder para que Jonás pudiera comprender que Dios estaba mandándolo para Nínive y no para Tarsis. Santo es el Señor de la gloria. Gloria a Dios, Señor. ten Entonces piedad. Jonás compró el tiquete y dentro de la nave buscó espacio para acomodarse y escondiéndose en un rinconcito de la nave, bendito sea Dios, él creyendo que estaría lejos de la presencia de Dios, lejos de la palabra de Dios, Señor, lejos del compromiso que tenía que cumplir. Señor, ten piedad. Dice la palabra de Dios que él entró y estando él ahí, la nave partió, como muchas veces Dios permite que aquella navío, aquel proyecto camine, 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 que avance, que navegue, que navegue, que navegue, que navegue, que navegue, que navegue, porque eso fue así. Compró el tiquete, qué dicha, aquí yo estoy tranquilo, que Nínive ni que nada, yo voy para Tarsis, solo yo lo sé, solo yo. Santo Dios. ¿Y cómo haría él después? ¿Qué cuenta le iría a pedir el Señor si llegaría a Tarsis? Por supuesto que el asunto sería súper trágico. Más, dice la palabra de Dios, que por causa de Jonás, dentro de aquella barquilla, dentro de aquel barco, en compañía de aquellos hombres que iban a aquel navío, dice la palabra que por causa de Jonás, esto es simple para deducirlo, por causa de aquel Jonás desobediente, dice, hizo el Señor levantar un gran viento en el mar. Santo Dios, Señor. Ten misericordia. Muchas veces se levantan vientos huracanados, tormentas, a causa de la desobediencia, a causa de las cosas que no se están haciendo bien en la presencia de Dios. Y Dios ya le estaba hablando a Jonás, le estaba hablando que él, a través de la misma naturaleza, le estaba acercando el camino, le estaba diciendo, el camino que estás tomando no está nada cierto. Levantó el Señor una gran tormenta, un gran viento en el mar, y dice que una gran tempestad tan grande que los que estaban en aquella nave pensaron que se partirían. Ellos lo pensaban, pero no Jonás. ¿Por qué será? Porque Jonás estaba durmiendo Santo Dios. en aquel momento. Santo. Y entonces los marineros tuvieron miedo. Pues por supuesto, era grande la tempestad que se estaba dando. Y dice que cada uno clamaba a su Dios. Eran politeístas. Y echaron suertes en el mar, echaron los enseres que había en la nave, o sea, echaron todo lo que podían encontrar ellos ahí, pensando que con aquello se iba a alivianar la barca y no habría de naufragar. Todo aquello lo estaban echando por la borda, todo, sin imaginarse que el problema no eran los enseres, sino un hombre que estaba en desobediencia, un corazón desobediente, Santo Dios. que estaba tomando el camino equivocado, pensando que podía burlar al Señor. Señor, ten Entonces, dice aquí la palabra de Dios, que Jonás ni se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras los marineros estaban tirando todo por la borda, estaban invocando a sus dioses, estaban asustados, atemorizados, sin respuesta. ¿Por qué esta tormenta tan violenta? Nunca habíamos visto algo tan fuerte. Bendito sea Dios. Jonás simple y sencillamente estaba durmiendo en el interior de la nave sin preocupación ninguna, Señor, durmiendo. ten misericordia.
Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Si dice que se acercó a donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Era porque estaba durmiendo. ¿Qué le hizo aquel hombre? Lo despertó de aquel dormir. Santo eres, Señor. Ya los hermanos están entendiendo, Dios ya está trabajando en las mentes de los hermanos y están sabiendo por dónde va el asunto. Señor, ¿Cómo conviene que el Señor nos despierte? ¿Cómo conviene? E incluso muchas veces, aún mismo aquel que no conoce al Señor, que no tiene la revelación de esta gracia preciosa, de todo cuanto Dios nos ha dado, Dios usa de él muchas veces para que nosotros, e incluso ante alguna situación, despertemos de nuestro dormir. Podamos creer que la palabra de Dios, como está escrito, despierta tú que duermes. Porque en tanto que está durmiendo, el navío no se está deteniendo, está viajando, está navegando. Y cuando se va a dar cuenta, ¿a dónde cree que va a estar? En el puerto equivocado, en la Señor, senda ten misericordia. incorrecta. Querido hermano y querida hermana, en el amor de Dios, ¿cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu ruta? ¿Cuál es tu proyecto? Señor, del ¿A dónde pretendes llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿De dónde zarpaste? De un extremo, sí. Salí del mundo porque el Señor me sacó. Y voy dentro del barco de la salvación y no voy por desobediencia, voy por la obediencia a la palabra. Amén. Y mi proyecto, mi destino es llegar a la otra ribera, a la gloria eterna, a la Sión celestial. Gloria Con a Dios. Cristo voy a llegar. Bendito sea Gloria Dios. a Dios. Santo es el Señor. Santo En el eres. caso de Jonás, bueno, esperamos en Dios que no haya ningún Jonás por ahí, Santo eres, ¿verdad? Señor. Qué que piedad. podamos estar correctos, que podamos estar ciertos. En este caso, la tormenta se levantó por causa de un corazón de Jonás, que estaba durmiendo y fue despertado por un hombre. Y entonces él le dice, ¿qué tienes, dormilón? Una pregunta, ¿qué tienes, dormilón? Le digo dormilón. El que siempre está, digo, dormilón. No le dijo, ¿qué tienes, hombre esforzado y valiente? ¿Qué tienes, guerrero? ¿Qué tienes? Tú que estás ahí, atento, preocupado, invocando a tu Dios. ¿Qué tienes? No, dormilón. Señor, Le puso ese título, el título dormilón. El que no está sabiendo nada, bendito sea el Dios de la gloria. Y que cuando despierta se va a dar cuenta, bendito sea Dios, en los términos en los que se va a encontrar. Bendito sea Dios. Le dice entonces, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos estaban preocupados por sus vidas. Jonás no. Hermanos, ¿cuánta insensibilidad encuentra en este mundo uno, hermano? Gente que no le preocupa nada, no le interesa si otros se están hundiendo, se están perdiendo. No les interesa o no les preocupa si entristecieron el corazón de uno, si abatieron el corazón de una almita, si los están confundiendo, si están generando a través de mentiras, confusiones. No tienen preocupación, están lesionando las inocencias de niños, de niñas, están confundiendo, bendito sea Dios, haciendo trampa. No tienen preocupación, pues si ellos no tienen, si el mundo no tiene preocupación y aquellos insensibles no tienen preocupación, aquí en esta noche está la palabra del Señor, bendito sea Dios, que está para hacerte sentir que tú eres de los que van navegando rumbo a la gloria eterna. Y si alguno hay por ahí que está durmiendo, por la palabra el Señor te despierta. Despierta, que el rumbo que está tomando no es el correcto. El rumbo es aquel que lleva a la gloria eterna, por la palabra. Bendito sea Dios. Santo Dios, bendito eres, Señor. Y dijeron cada uno a su compañero. No dijeron, no invitaron a Jonás. Venga, Jonás, venga, dormilón, el que fue sorprendido en ese cantito ahí, en el fondo ahí, en aposento. No le invitaron a él. Él no participó. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes, para que sepamos por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, bendito sea Dios, esa era la razón. Entonces,
aquellos hombres se acercaron a Jonás. Bueno, yo estoy sabiendo, estoy creyendo que los niños están escuchando la palabra hoy martes en sus casas, por lo menos aquí en Costa Rica. Estoy sabiendo que están escuchando y que están llevando la secuencia a la lectura, que esto lo sabe muy bien. Cuando aquellos hombres, sabiendo ya que el mal que se estaba dando, radicaba en un hombre, en Jonás. Entonces buscaron a Jonás donde estaba. Y entonces le hicieron una pregunta: decláranos, quiere decir, dinos, explícanos. Ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Santo eres, Señor. Por supuesto que Jonás sabía. Él sabía muy bien. Hermanos, qué triste es cuando la persona está haciendo algo errado y no tiene una acusa de conciencia. Qué triste es cuando la persona, sabiendo que lo que está haciendo no está siendo avalado por el Señor, que el Señor no te lo está confirmando, que el Señor no te lo está certificando, y sin embargo continúa dando siempre en el mismo punto. No tiene una conciencia que le acuse. Nosotros servimos al Señor por conciencia. Nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo errado. Santo eres. Jonás, decláranos por qué nos ha venido este mal. La pregunta en esta noche: ¿sabía Jonás del tema? Lo que se estaba dando. Claro que sabía, pero a él, en tanto que eso se estaba dando, no le estaba importando absolutamente nada. Señor. La vida de aquellos no les está importando nada. Nada. No estaba preocupado por los otros. La preocupación de él era solamente satisfacer su deseo, lo que él quería, complacerse él mismo y huir de la presencia de Dios, de su responsabilidad que el Señor le había dado. Santo Dios. Y entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha venido este mal. Jonás tenía la respuesta, ¿o no la tenía? Claro que la tenía, querido hermano y querida hermana. Y entonces, sin darle oportunidad a que él respondiera, bendito sea Dios. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál era el oficio de Jonás? ¿Cuál era el trabajo de Jonás? ¿Qué era lo que Jonás hacía? Era profeta. Santo Dios. Era servirle a Dios. Señor. Eso no se podía olvidar jamás de los jamases. Era el trabajo que él tenía, el oficio que él tenía. Bendito sea Dios del cielo. Pregonar las buenas nuevas de salvación. Arrepentimiento. Hablar de la palabra del Señor. ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el llamado del Señor en tu vida? ¿Para qué el Señor te llamó en esta gracia preciosa? ¿A quién le vas a dar cuentas, querido hermano y querida hermana, hermanito y hermanita? ¿A quién le vas a dar cuentas? Aquí estos hombres preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿De a dónde? Vamos a ver sobre las preguntas que hicieron. ¿Qué oficio tienes y de a dónde vienes? Él tenía respuestas. Él sabía muy bien qué oficio tienes y de a dónde vienes. ¿Quién eres? Él tenía respuestas. ¿Qué oficio tienes? ¿Quién eres? Yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. Yo soy un ciudadano de la gloria eterna. Yo soy una persona que en esta vida, bendito sea Dios, está para honrar al Señor. Yo soy un ciudadano de la gloria eterna. Soy un centinela de Cristo. Soy un guerrero. Bendito sea Dios. Soy un facilitador en la obra de Dios. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Bendito sea Dios de la gloria, que está para obedecer al Padre Celestial, a Dios de la gloria, como todo hijo obediente. Un hijo de Dios es obediente a la palabra. Obedece a la palabra de Dios y no se está escondiendo para hacerlo errado. Pues que hay alguno por ahí o alguna por ahí que se esconde. Bendito sea el Señor en esos aposentos de la vida donde cree que nadie lo está viendo. Nadie me ve. Nadie sabe lo que yo hago de noche, en la mañana, en la tarde. Nadie sabe. Esto es un misterio, es un secreto. Secreto para el Señor no existe. Santo Dios. Santo es el Señor de la gloria que está mandando la palabra en esta noche. ¿Qué oficio tienes y quién eres? Yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. ¿Así?
¿Cómo caminan los siervos de Dios y las siervas de Dios? ¿Qué hacen los siervos de Dios? ¿Qué hacen las siervas de Dios? ¿Cómo viven los siervos de Dios? ¿Cómo adoran al Señor los siervos de Dios? La respuesta tú la tienes en esta noche. Y los niños también. Bendito sea Dios. Vamos con las preguntas. ¿Cuál es tu tierra? Por supuesto que él había nacido en una tierra por ahí, ¿verdad? Por supuesto. Pero, bueno, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Cuál es tu tierra? Bueno, mi tierra no es aquí. Mi tierra no es aquí. Mi patria es en la gloria eterna. Y a la gloria eterna voy a ir. Y dice aquí, bendito sea Dios. ¿Y de qué pueblo eres? ¿Sabe, querido hermano y querida hermana, que tú eres de un pueblo especial? Un pueblo de buenas obras, un pueblo de muy buen testimonio. Perteneces a un pueblo que adora al Señor en espíritu y en verdad, con una adoración, bendito sea Dios de la gloria, sin fingir, una adoración, bendito sea Dios, que sube al trono de la gracia de Dios. ¿A qué pueblo tú perteneces, querido hermano? ¿Al pueblo de la obediencia o al pueblo de la desobediencia? Señor del cielo, santo eres, Señor. Por supuesto que no estamos hablando con nombres, apellidos. Estamos hablando de lo que Dios nos da, bendito sea Dios de la gloria. Pues el Señor está hablando para su pueblo, bendito sea Dios. Para aquel que toma el camino que el Señor le marca. Que camina, bendito sea Dios, según las pisadas por donde el Señor Jesús pasó. Nosotros vamos pasando también. Nosotros llegaremos a la gloria eterna. Que por donde el Señor Jesús pasó, nosotros pasamos también. Que el Señor Jesús venció en su pasar en esta vida, nosotros pasaremos también en el nombre del Señor Jesús y venceremos también. Amén. Gloria a Dios. Santo eres. Y gloria al Señor y santo es el Señor, querido hermano y querida hermana. Que en gloria de un pueblo especial que está congregado en esta noche, no solamente aquí en Costa Rica, sino que en muchos países, benditos sea Dios, de aquí de Centroamérica, porque si nos llega el mensaje, si estamos participando en los santos cultos, que surja un genuino gloria, una alabanza para el Señor de los cielos en este pueblo especial del Señor. Bendito sea Dios. Es un pueblo especial. Yo soy parte de este pueblo. Bendito sea Dios. Por eso es que caminamos diferente, hablamos diferente, nuestra forma de conducirnos es diferente, nuestra forma de servir a Dios es diferente. Servimos al Señor como parte de un pueblo especial en esta vida. Gloria a Dios. Siéntase especial en la presencia de Dios. Santo eres, Señor. Gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Bueno, otra vez, y preguntaban ellos, ¿de qué pueblo eres? Entonces, Jonás no tuvo más que hablar. Fue acorralado. Las preguntas, él no podía, ya sabían que el asunto era Jonás. Jonás no podía quedar enmudecido, tenía que hablar. Y entonces Jonás no le quedó más que decir, soy hebreo. O sea, soy del pueblo de Dios. Y si aquellos hubieran sabido, y entonces si eres hebreo, si eres pueblo de Dios, del pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo en este navío rumbo a Tarsis? Si eres hebreo, si eres hijo de Dios, ¿qué estás haciendo entonces aquí? Diríamos así, como aquel que es sorprendido, que dice ser hijo de Dios y está en la taberna. Santo Dios. Dice que es hijo de Dios, pero está en el baile. Dice que es hijo de Dios, pero está borracho. Dice que es hijo de Dios, pero tiene hasta los dedos manchados de la nicotina. Dice que es hijo de Dios y está viendo lo que no tiene que ver. Señor. Dice que es hijo de Dios y es experto en mentiras. Dice que es hijo de Dios y es un experto en camuflaje. Es un camaleón. Que de acuerdo a la ocasión, así se pone el color. Señor. Santo es el Dios de la gloria que manda la palabra. ¿Quién eres? Soy hebreo. Ah, sí, hebreo. Vamos a ver. Dice aquí. Y temo a Jehová. Dice que temía a Jehová y sin embargo el temor que tenía no daba para que él, bendito sea, es un temor así, estuviera haciendo las cosas como conviene. Y dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y a través de aquello que Jonás habló para aquellos hombres, el temor se posesionó de ellos. Pero aquí no dice que Jonás estaba con temor. Así, temieron. Vamos a perecer aquí, bendito sea Dios. Y dice que le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
como diciendo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que estamos en riesgo por causa tuya. Entonces, porque ellos sabían que huía la presencia de Jehová, porque Jonás se lo había dicho, se lo había declarado. Santo Dios. Ay, hermanos, que este Jonás, huyendo, estaba en el lugar menos indicado, había llegado a un punto donde el Señor ya le estaba acercando el camino y Jonás habría de tomar un retorno de la manera menos pensada. Los hermanos ya saben cómo fue que Jonás tuvo que volver en un navío, pero no un navío hecho de madera, ni cosas así por el estilo. Vino otra vez de otra forma. Bendito sea el Dios de la gloria. Qué triste, hermanos y hermanas, tener que volver de la manera que uno menos piensa. Bendito sea Dios de la gloria. Por supuesto que el Señor amaba a Jonás. Y amaba también al pueblo de Nínive, porque se estaba arrepintiendo. Y más, se arrepintió no solamente el pueblo, bendito sea Dios, sino que también hasta el rey. Y entonces, volviendo a la lectura, los hombres le dijeron a Jonás, ¿qué haremos contigo ahora que estamos en este gran problema? Esta situación nos deja en una situación muy comprometedora. ¿Qué vamos a hacer contigo, Jonás? Ya sabemos que estás huyendo de la presencia de Dios. Te encontramos como un dormilón huyendo del Señor. Eres hebreo. Teme al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. ¿Sabes que el Señor de los cielos tomó una decisión? Y mire todo lo que se ha levantado aquí en el mar por causa tuya. Ahora, ¿qué haremos contigo? Para que el mar de la dificultad, de la lucha, de la tentación, de la aflicción y todo aquello que se levanta, ¿qué debemos hacer? Porque dice aquí la palabra, querido hermano y querida hermana, dentro de la parte muy simple en la que estamos predicando la palabra de Dios. Porque dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más y más, en tanto que la nave se iba acercando a Tarsis, el mar se iba poniendo más furioso. Esto es lo que quiere decir. O sea, esto no paraba. El avance, el crecimiento, la braveza de aquel mar se iba intensificando en tanto que Jonás estaba dentro de aquella barca y aquella barca se iba acercando a Tarsis. Como así muchas veces, la tormenta en vez de irse apaciguando, se va incrementando. Y aquella forma de incrementarse la tormenta, la lucha, la aflicción, la tristeza, el abatimiento, en vez de ir mejorando, va empeorando y la nave continúa yendo por el camino equivocado. Señor, ten piedad. Santo es el Señor. Santo Entonces eres, Jonás le Señor. responde, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Por qué Jonás sabía esto? La solución, él sabía. Yo soy el problema. El Jonás, este Jonás carne, uy, ay, cómo incomoda, cómo me quiere engañar esta carne. Oh, Señor, bendito sea el Dios de la gloria. Y él dio una solución, echadme al mar. Sin saber si habría de subsistir, si habría de vivir, si habría de morir, qué habría de pasar. Solamente échenme al mar y ya está. Ustedes no van a perecer y yo estoy seguro de que todo esto se va a calmar. Señor del cielo. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres todavía con misericordia, teniendo paciencia, sabiendo que Jonás le había dado solución al problema, diciendo que lo echaran al mar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar, aquí continúa diciendo, se iba embraveciendo más y más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros. Pero no era que ellos anteriormente estaba cada uno invocando otros dioses o dioses, por supuesto que falsos. Sí. Pero aquí, bendito sea el Dios del cielo, dice la palabra del Señor en el versículo 10, y estos hombres temieron sobremanera por aquello que le había dicho Jonás. Estaban temiendo al Señor, bendito sea Dios, y entonces ellos, lo que nunca en la vida habían hecho, lo hicieron en ese momento, ya sea de tarde, de noche, sabe Dios en qué hora era,
aquella situación que estaban viviendo, dice, entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Santo. ¿Sabe, querido hermano y querida hermana? Bendito es tu nombre. El Señor siempre hace como Él quiere. Y aquellos hombres que no conocían al Señor dijeron, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. A esta conclusión llegaron los que no conocían al Señor. Santo eres. Y Jonás lo sabía. El Señor siempre hace como Él quiere. Gloria a Dios. Entonces, como esto era así, dice la palabra de Dios que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y en el momento que Jonás cayó al agua, por supuesto que tuvo que haber pasado algunos minutos, algún tiempito, dice que aquel furor, aquella gran tempestad se apaciguó y dice la palabra de Dios que se aquietó el furor de aquella fuerte tempestad que se había levantado en el mar. Y los hombres viendo aquello temieron al Señor con gran manera y ahí lo que nunca habían hecho lo empezaron a hacer, sacrificios a Jehová e hicieron votos de agradecimiento por un gran libramiento. Señor del Y cielo. entonces, si Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Señor del Y para algún hermano o para alguna hermana. Bueno, ¿y a qué conclusión llegamos? Con toda esta experiencia que pasó Jonás, que desobedeció, tomó el camino a Tarsis y esto y el otro, estaba durmiendo y lo despertaron. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Simple y sencillamente, que toda esa experiencia que pasó Jonás se la pudo haber evitado. La vivencia de él dentro de un pez por 3 días, vamos a ver, dice aquí, y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, se la pudo haber evitado. Señor, ten ¿Cómo se podría evitar una situación de este tipo? ten misericordia, ¿Tiene la Señor. respuesta? ¿Cómo se la puede evitar? ¿Cómo se evitaría usted una situación que ponga en riesgo tu alma? ¿Cómo se la evita? ¿Cómo podría evitarse un conflicto? ¿Cómo podría evitarse un problema? Una cosa es que el Señor nos esté probando a nosotros en la fe, nos esté probando en el ánimo, en la confianza. Y otra cosa es que nosotros abracemos una situación a raíz de una desobediencia. ¿Cómo se podría evitar un problema? ¿Cómo se podría evitar una experiencia de esta manera? ¿Qué diría el niñito que está por ahí sentado junto a su papá y a su mamá? Muy fácil, hermano, muy fácil. Entonces, ¿cuál es, hijo? Obedezca al Señor y haga lo que el Señor manda y verá que no va a estar dentro del vientre de un pez. Por supuesto que el pez se tragó a Jonás. Jonás estuvo 3 noches, 3 días. El Señor oyó la oración de Jonás dentro del vientre del pez, porque el Señor escucha la oración en la condición en la que esté el hermano o la hermana, cuando hay un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento y quiere hacer las cosas que conviene. Entonces aquel pez tragó a Jonás y entonces el pez se vino, buscando, benditos ellos, el lugar correcto. Y cuando estuvo cerca de tierra firme, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Para los niños, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que entonces el pez ¡pac!, vomitó a Jonás Santo Dios. en tierra. Gloria. ¿A dónde fue Jonás? A predicar a Nínive. Toda esa experiencia se la pudo haber evitado si hubiera obedecido la palabra. Señor. Santo Dios. Hay cosas que sufrimos no porque Dios quiso, sino porque nosotros quisimos, por no dejarnos guiar por la palabra de Dios. Santo Si Dios. la palabra de Dios es la lámpara, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es ella la que te está guiando, entonces tenga certeza, nunca tendrás una experiencia como la que tuvo el Jonás de la desobediencia. Señor, ten La piedad. demás historia, los hermanos saben qué pasó con Nínive y qué hizo Jonás después. Cuando hizo lo que hizo, predicó y después se quedó esperando que algo sucediera. Señor y no del sucedió. cielo. Bendito sea Dios. Creo que la palabra, los niños y los jóvenes
La entendieron muy bien, muy bien. Esperamos en Dios que no haya algún Jonás por ahí durmiendo, dormitando o ya viajando en un navío, de esos navíos de idilio o de esos, digamos, barcos famosos que andan ahí atravesando los océanos, barcos, o diríamos así, navíos de la fantasía. Señor del cielo. De fantasía no se vive. Las fantasías son temporales, las ilusiones pasan, la palabra de Dios no pasa. Amén. No servimos por fantasía, servimos por la fe, para un día estar en la gloria eterna con Cristo, cantando el himno de la victoria. Gloria a Dios. ¿Quieres continuar navegando? ¿Quieres continuar siendo fiel a Dios? Sí, Señor. Entonces prepárate. La bendición será tu compañera. Bendito Dios. Esta es la palabra. Dios sea siempre alabado. Amén.